buenas noches. Los saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible, y les doy la bienvenida a un capítulo más de Quédate conmigo por Alexa PQ. Capítulo 11. Fui yo. En todos los últimos meses, el alcohol nunca lo había tentado tanto como este día. Nunca antes como ahora las ganas de destrozarlo todo otra vez. Pero finalmente, lo que Terry Granchester terminó por hacer fue abandonarse al vértigo de la velocidad que también era capaz de atemperar su furia. Conducía como endemoniado por los caminos vecinales de Londres que lo llevaban hasta Graham Manor. Otra vez le atenazaba la furia ciega en el pecho, junto con aquel antiguo dolor que lo hacía sentir un hueco en el puro centro del estómago. Esa misma tortura que había sentido durante demasiado tiempo, la de haberla perdido. El dolor de ser tan estúpido como para haberse atrevido a creerla suya, solo para sentir perderla una vez más. Otra maldita vez más, porque él sabía que después de lo ocurrido esa tarde en Stonehurst Hall ya no había marcha atrás. Había atacado a Candy como si él fuera una fiera herida que arremete ciegamente contra quien le tiende una mano, tan lastimado que si quieren hacerle más daño o tienen la intención de salvarlo. Esta tarde, él se había convertido en esa bestia irracional, con el alma y el cuerpo enardecidos bajo la sospecha de una mentira, herido, con la sensación de sentirse incapaz de merecer su cariño y de que ella se hubiera atrevido no solo a decirle que lo amaba, sino que siempre lo había amado. ¿Por qué tuvo que decírselo si no era verdad? ¿Acaso lo creía tan idiota? ¿Para qué fingirle ahora con palabras un cariño que se desmentía con aquel acto del pasado? Tal vez si ella le hubiera dicho que fue en estos meses cuando había vuelto a enamorarse de él, la farsa hubiera sido más creíble y él habría caído a sus pies. Pero no, ella había llevado su mentira al límite, alargándola en el tiempo. Siempre había dicho ella. Pero hacía mucho que Terry no creía en los por siempre. Y otra vez le dolía el centro del pecho, con un dolor que ya creía olvidado. El de recordar el humillante desprecio de la persona a la que más amaba. Unas cuantas palabras y las heridas del alma se le habían abierto de nuevo, sin nunca haberse cerrado realmente. Otra vez lo invadía el dolor que lo había consumido en el pasado hasta dejarlo hecho cenizas. La tortura de no saber la suya y de jamás haberla tenido. Se maldijo por haber acortado su distancia hacia ella, por caer otra vez en la tentación de su amor.
sobre todo en ese amor que parecía velado por el destino. ¡Con 1000 demonios! Terry sentía como si siempre estuviera subiendo por la ladera de una empinada colina de la que nunca vislumbraba la cima. Otra vez él ya casi sentía que rozaba el corazón de Candy con los dedos. Otra vez casi sintió que ella por fin sería suya para ser feliz a su lado. Pero, tal y como parecía que era su designio, al fin todo había resultado ser otra vez un espejismo absurdo, reflejado en un cristal endeble y frágil, que él mismo se encargó de estrellar, quedándole las manos llenas de astillas y de sueños rotos. Casi podía escuchar nuevamente la carcajada del destino riéndose en su cara por atreverse a ambicionar un cariño limpio y sincero, porque esa había sido siempre su más poderosa ambición: sentirse necesitado por Candy y que ella de verdad lo hubiera amado. Sentirse amado y necesitado por la única a quien él también amaba y necesitaba. Solo que este hombre roto estúpidamente se atrevió a fantasear con que esta vez ella sí lo quería y que ahora sí él no terminaría estropeándolo todo otra vez. Se atrevió a soñar fantasías cuando sabía que solo debía conformarse con fantasmas. ¡Maldición! Otra vez todo estaba perdido. Ya solo le restaba recoger sus pedazos, reconstruir lo posible y seguir adelante, como ya estaba acostumbrado a hacer. A través de las ventanas del vehículo en el que se aproximaban a Graham Maynor, Elroy Ardley y Elisa Ligan observaban admiradas el imponente esplendor del castillo ducal al que se dirigían, invitadas por la duquesa de Granchester. Elroy, con su vasta experiencia del mundo, solo observaba lo fastuoso de este castillo en específico, pero ya estaba algo acostumbrada a tal ostentación aristocrática. Sin embargo, para Elisa, la experiencia fue totalmente diferente. Como si por primera vez estuviera viendo el mismo mundo aburrido de siempre, pero ahora con nuevos ojos. Ella estaba en extremo impresionada y admirada por lo suntuoso del lugar, porque, aunque ella misma había nacido en un ambiente de riqueza y esplendor sobresaliente, en realidad nada la había preparado para la espectacular magnificencia que irradiaba aquel castillo. En América todo era nuevo y vibrante, pero aquí los lugares tenían cierto tipo de dignidad ancestral, luciendo toda su arquitectura con una abrumadora elegancia aristocrática que para Elisa Ligan era absoluta y exquisitamente atrayente.
Estaba segura que toda esta nobleza y abolengo le sentaría estupendamente bien a ella misma, que le ajustaría como un guante. Se dio cuenta que ella había nacido para lugares como este. Elisa empezaba a sentir una ambición irrefrenable por pertenecer a este mundo que le parecía cada vez más deslumbrante, donde la diferencia entre las personas la constituía un derecho de sangre y no cualquiera podría colarse entre la gente de bien como sucedía en los Estados Unidos, donde el sueño americano daba cabida a cualquier pelafustán con ambiciones, donde hasta una huérfana podía hacerse pasar por respetable. Definitivamente, pensó Elisa, ella había nacido para pertenecer a esta nobleza elegante, sobria y acaudalada, destinada a gobernar con señorío lugares como este e influir en los destinos de sus arrendatarios. Cuando llegaron, Elroy y ella fueron recibidas con toda propiedad por el elegante mayordomo de Graham Maynor y luego conducidas hacia la sala de espera. Elisa tuvo la oportunidad de seguir admirando el fastuoso interior del castillo y el resplandor que observaba en cada dirección que miraba, y entonces se acordó de la razón por la que estaban aquí. Recordó a Candy White, odiándola 1000 veces más que antes. Esa huérfana ordinaria sería la dueña y señora de este lugar, una duquesa, cuando ella tenía que conformarse solamente con un prometido que, aunque guapo y muy rico, jamás le regalaría un título que haría que los demás la trataran con esa deferencia casi religiosa con la que era tratado un noble en Inglaterra. La vida era tremendamente injusta. Pero aquí estaba Elisa Ligan para equilibrar la balanza, para restituir el orden en la naturaleza y poner las cosas en su lugar. La alcurnia con la nobleza y los desperdicios en la basura. Para obtener de la vida el premio que ella sí se merecía. Y tal vez podría, se atrevió a fantasear, hacer también las cosas que terminaría convertida, si no en una princesa de cuento, quizás sí en la duquesa de uno. Durante el trayecto a Graham Maynor, Candy no podía estar más ansiosa e impaciente, sobre todo cuando su vehículo se vio desviado por los disturbios de algunas sufragistas en el centro de Londres, y su chofer tuvo que dar un gran rodeo para evitarlo. Pero el tiempo perdido le dio la oportunidad a la rubia de serenar sus emociones y sopesar la situación de las cosas. No podía dejar de pensar en cómo se había sentido Terry al recibir de vuelta aquella carta en la que él le expuso sus sentimientos, creyéndose desdeñado sin consideración alguna. Recordó su mirada de hace rato,
Sus ojos eran terribles, pero imploraban justo como cuando lo conoció. Imaginó cómo era que él se había sentido todos estos años, creyendo que ella no quería verlo más en su vida. Y la causante de todo seguramente debía ser Elisa Ligan. Siempre ella entrometiéndose en su vida. ¿Por qué era que se empeñaba una y otra vez en ensañarse con ella, en destilar tanta maldad de forma gratuita? Esta vez habías ido demasiado lejos. En ese afán encarnizado que tenía Lisa por estar siempre en su contra. Esta vez no solo le había arrebatado a ella la oportunidad de ser feliz, sino que también lo había hecho con Terry. Se había ensañado con ambos, robándoles la oportunidad de estar juntos cuando tanto se anhelaban. Tal vez de haber corregido el rumbo de un destino torcido. Les robó años de amor y de paso les hizo añicos muchas ilusiones. ¿Por qué podía creerse alguien con el derecho a hacer algo así de terrible? De considerar jugar con la felicidad de los demás como si solo fuera una travesura. Candy recordó entonces las palabras de Eleanor Baker. Eso no justifica su actitud, pero la explica. Y era verdad. Ahora ella podía entender muchos de los comportamientos de Terry. Su actitud distante y esquiva del principio seguramente fue porque él cargaba en el alma con el peso de su supuesto desprecio. ¿Por qué él no le había dicho nada? ¿Por qué ambos habían asumido cosas del otro sin sentarse a aclararlas antes de que les carcomieran el alma? Dios, todo habría sido tan simple si se hubieran preguntado de frente tantas cosas, dejando de lado el orgullo y las sospechas que aquel acto despreciable les había sembrado a cada uno en el alma. ¿Por qué Candy había terminado creyendo que Terry nunca regresó a ella porque la había olvidado con Susana, mientras que él terminó convencido de que ella no aceptó darle una oportunidad y que no quería verlo nunca más? Todo se habría evitado si hubieran hablado frente a frente, con los corazones expuestos. Y Candy esperaba que todavía no fuera tarde para hacerlo, que ya no fuera demasiado tarde para ellos. Cuando llegó a Stonehurst Hall, Terry no se dio cuenta de lo brusco que sonó al pedir que la llamaran. Crawford ofreció al instante, profundamente extrañado por el comportamiento nada habitual del duque y por verlo todavía con el traje de equitación puesto, augurando
que se avecinaba un asunto serio que tenía que ser ocultado del resto de la servidumbre. Por lo mismo, el mayordomo condujo a Terry a una de las habitaciones más privadas, en donde Candy lo alcanzó unos minutos después. «La señorita Ardley, su excelencia», anunció Crawford para después retirarse tan rápidamente como pudo. Ella, como siempre, entró a encontrarlo con una sonrisa en los labios. Cuando él llegaba a verla, se le iluminaba el día. «Hola, Terry», lo saludó Candy mientras se le acercaba. La dulce melodía de su voz, que estos últimos días siempre conseguía poner a Terry de un humor inmejorable, esta vez solo lo enojó aún más. Pero ella, sin imaginar siquiera su estado de ánimo, trató de besarlo en la mejilla. En cuanto se acercó, él dio un paso hacia atrás, esquivo. Ni siquiera correspondió a su saludo. «Candy, ¿estuviste comprometida con Neil Ligan?». Las palabras brotaron explosivamente de sus labios como un disparo a quemarropa. Aunque él se odió en cuanto hizo la pregunta, ya no había marcha atrás. A pesar de que estaba haciendo justamente lo que se había propuesto evitar. Pero cuánto lo devoraba la furia. Su enorme bocota era más rápida que su cerebro. Al escuchar la inesperada ferocidad con que hizo aquella pregunta, Candy abrió mucho los ojos sorprendida. Él malinterpretó ese gesto como si fuera una afirmación. «¿Quién te dijo eso?». «Es cierto», insistió él implacable, al creer que la sorpresa en su mirada era un sí. Terry se odió por haber permitido que su corazón se ilusionara nuevamente con ella. 1000 veces estúpido. Lo asaltó la angustia y la furia de saber que todas sus elecciones en ella estaban cimentadas en una mentira. Cejas intrigada. «Fue Elisa quien te lo dijo, ¿verdad?». «¿Es cierto o no?», insistió él una tercera vez. «¡Claro que no!», respondió ella, plantándose estoicamente. «Elisa y Neil y todos los Ligan me tendieron una trampa. Yo jamás acepté ese compromiso». «Te veías a solas con él», estalló Terry, implicando negras insinuaciones con sus palabras. Estaba como ebrio, pero de ira. Era un último atisbo de sensatez. Terry sintió su propia alma envenenada, como si estuviera llenándose de escorpiones, y se recordó lo que siempre supo, que él no era bueno para ella. Cargaba demasiados demonios en su alma y demasiada tempestad en su corazón, que se desataba a la más mínima excusa. No debía olvidar que él era un hombre complicado y roto, aunque de forma optimista estos últimos días hubiera fantaseado que podía reconstruirse junto a ella. «¡Claro que no me veía con él!». Candy apenas podía creer que él hubiera prestado oídos a esa historia. Luego se lamentó por no habérselo contado antes, pero ella temía lo que pudiera pasar entre él y Neil si algún día se lo topaba. «Neil me engañó. Tú lo conoces. En aquel entonces me dijo que eras tú quien me esperaba». «No es necesario que mientas». «No tengo ninguna necesidad de mentirte», se defendió ella. «Lamento mucho no habértelo dicho antes, pero tenía miedo
de que hicieras algo para enfrentarte con Neil, para defender tu honor de dama engañada, ironizó Terry. Sí, algo así, aunque no lo digas con ese tono. Candy apenas podía creer le estuviera reclamando y le creyera a los Ligan, conociendo todo lo que les habían hecho antes. Elisa, ella ya lo sabía, que la llegada de Elisa solo serviría para agitar las aguas. Y con Girard, parecía que el ánimo de Terry se apaciguaba, pero solo un poco. ¿Con Girard? Lo ilusionaste igual. Lo despreciaste igual. No lo desprecié. Candy tenía miedo de revelarle que su amor por él había sido la verdadera razón de aquel rompimiento. Y yo te conté eso, Terry. Tú lo sabías, que deshice ese compromiso. En un resquicio de cordura, Terry se dio cuenta de que le estaba lanzando acusaciones sin tino ni sensatez, dominado por un sentimiento incontrolable. Pero él solo deseaba que ella negara todo una y otra vez, de una forma tan convincente que fuera capaz de borrarle todas aquellas imágenes absurdas que se le iban formando en la cabeza. Me contaste todo, excepto que te fugaste con él. Terry apretó los dientes. Fui a despedirlo a Boston. No me fugué. Candy trató de conservar la calma. Ella también podía enfrentarlo y decirle que ese no era ningún asunto suyo, que ellos estaban separados en aquel entonces, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Nada ocurrió entre nosotros. ¿Y Albert? ¿Albert? Candy lo miró cada vez más indignada. Luego le preguntó atónita ante lo absurdo de sus insinuaciones. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Pero los ojos de Terry estaban turbios como el mar revuelto. ¿Todavía lo quieres? ¿A quién? ¡Con un demonio, no sé!, estalló Terry meciéndose los cabellos. ¡A cualquiera de los tres! Ella lo miró conmocionada. ¿Te estás escuchando?, repitió. Apenas podía creer que él se pusiera de esa manera creyendo las acusaciones de Lisa. ¡Por supuesto que no! Pero a pesar de la indignación por aquellas acusaciones infundadas, a Candy lo que más le dolía era verlo así. No solo había una furia quemante en su mirada, sino que también estaba impregnada de una profunda tristeza, como si estuviera reencontrándose con un viejo dolor. Sus ojos eran terribles, pero imploraban. ¡Te quiero a ti!, exclamó entonces Candy, vaciando también de golpe su propio corazón, como él lo hizo alguna vez con ella, con aquel beso en Escocia. No quería verle esa mirada porque también le dolía a ella. Esta es la última forma en la que hubiera querido decírtelo, porque en este momento realmente me cuesta mucho quererte. Pero yo te amo a ti, Terry. Siempre te he amado. Él, que creyó que los ángeles cantarían si alguna vez escuchaba esas palabras de sus labios, ahora solo sintió una horrible punzada que le desgajaba el corazón.
No soportaría que ella le estuviera mintiendo con algo así, con sus sentimientos. No. Haber tenido alguna vez su cariño era lo más sagrado del mundo para él. No te atrevas a decirlo, Candy. No te perdonaré que me mientas con eso. Yo no te he mentido en nada. Podría decirte que le preguntaras a Albert, pero no lo haré. Ella temblaba temerosa de que él otra vez cerrara su alma como habitualmente solía hacerlo. Estamos juntos en esto, Terry, y quiero que confíes en mí. Tienes que confiar en mí. Él cerró los ojos, abrumado por la batalla que estaba librando en su interior, su cerebro contra su corazón. ¿Cómo ceder? Su alma le gritaba que ella decía la verdad. Se revolvía ante la estupidez que él estaba cometiendo al no escucharla. Pero por otro lado, ¿cómo aceptarlo? Había pasado demasiado tiempo creyendo que el amor de ella había sido tan breve como un relámpago en la noche. Su conciencia estriba no en hacer, sino en mantener oculto. Porque todo se resumía a eso. No era lo que Candy hacía o no, sino en lo que no le decía. La atroz sensación de tener velado el sentir de su corazón. Ya no vas a jugar conmigo, dijo Terry al fin, con un tono gélido. Ganó el lado tosudo de su cabeza. Ella se sorprendió mucho de que él le dijera esas palabras. No era la primera vez que lo hacía. Jamás he jugado contigo. Él dio una zancada y se cernió amenazadoramente sobre ella. Candy se quedó con sus pies clavados en el piso, pero su cuerpo sí retrocedió un poco cuando se sintió a su merced. Ella entrecerró los ojos brillantes con la humedad de unas lágrimas valientemente retenidas, mientras Terry le espetaba muy cerca de su rostro con lo que parecía un ronco gruñido de rabia. ¡Maldita sea! ¿Cómo te atreves a decirme que no? La mirada de Terry cortaba como una navaja. Ahora me dices que siempre me has querido. ¿Cuántas mentiras más vas a decir? ¿Cuándo me devolviste aquella carta? ¿Cuándo me enviaste aquel mensaje? Fuiste más fría que el hielo. Claro que pude sentir la constancia de tu amor, ironizó él colérico. De su saco de montar, Terry sacó la carta que ella le había devuelto tantos años atrás. Se la mostró con los ojos rabiosos, sintiendo el papel ajado entre sus manos. Y entonces, él volvió a recrear vívidamente la humillación, el dolor y la furia que sintió en aquel entonces al recibir aquella carta de vuelta sabiéndose despreciado, el corazón hecho trizas como aquella vez. No me digas que lo has olvidado, porque yo no, tronó finalmente él y arrojó la carta a sus pies, incapaz de controlar su carácter endemoniado. Debí haberte hecho caso y no buscarte nunca más. Ese fue mi error. Candy no entendía. Terry.
Ella tendió su mano tratando de tomarlo del brazo para hacerlo entrar en razón, pero él sacudió su hombro con energía para deshacerse de su contacto. Entonces, Terry le vio los ojos llenos de lágrimas y pensó que efectivamente él era un maldito bruto. Esto no iba a funcionar. Y tal vez ese era el mejor castigo para ambos. A ella por engañarlo y a él por ser tan crédulo. No te preocupes, todavía pienso casarme contigo. Todavía podrás usar mi dinero. Respetó entonces él con un terrible tono de condescendencia que transformó momentáneamente la pesadumbre de Candy en indignación. ¡Ah! ¡No me hagas el favor!, le respondió ella con los dientes apretados y los ojos bañados en lágrimas. Él salió de allí como alma que lleva el diablo, con fuertes zancadas de sus botas de montar retumbando en el lugar. Suerte que nadie se cruzó en su camino, porque se lo hubiera llevado por delante. Candy, que hasta entonces sentía como si estuviera conteniendo la respiración, soltó el aire doblándose sobre sí misma, indignada y adolorida por su comportamiento, profundamente lastimada. Las lágrimas salieron como un torrente de sus ojos, todavía sin poder creer que él hubiera creído todas aquellas patrañas. Lloró por un rato, hasta que el temblor furioso de su cuerpo y su respiración se fueron calmando. Terry había sido tan duro y tan injusto. Hacía mucho que ella no le había visto una mirada tan fría. Tal vez desde que habían discutido aquella tarde en Greenwich, aquel día en que él igualmente le reclamó que ella lo hubiera despreciado. En aquel entonces ella no había entendido su acusación y luego la había olvidado ante la emoción de sentirse cada vez mejor a su lado. Pero ahora él la repetía otra vez, nuevamente, con un reclamo furioso. Pero no importaba por qué hubiera pasado. Él se había comportado nuevamente como un patán. Y no podían vivir así, con él tan inseguro de su amor, que una simple acusación maldiciente lo derrumbara todo, completamente a merced del impulso de unos celos incontrolables. No podía llegar más allá si esto estaba así. Sin embargo, que él creyera que ella estaba a su lado por otra cosa diferente al amor, traspasaba el corazón de Candy como un hierro candente que le estuviera hurgando en el centro del pecho. Porque por alguna razón que apenas alcanzaba a comprender, ella sabía que para Terry no era fácil sentirse amado y que el rechazo era una de las cosas que más le dolían en el mundo. Así lo había conocido en aquella noche brumosa en medio del océano, llorando amargas lágrimas al saberse despreciado por su madre, con esa actitud tan desolada que ella había interpretado como si estuviera considerando lanzarse al mar después del desaire que le hizo la primera mujer que debió amarlo incondicionalmente. Como la misma Eleanor había dicho,
cerrando los ojos con angustia. Candy estaba segura de que Terry había conquistado muchos de sus demonios internos, pero no este en particular. Este que era el más poderoso y el más oscuro de todos. En su interior, a él se le había quedado grabado con letras de fuego que era indigno de recibir amor. Después de un rato de desahogar su angustia, Candy sacudió la cabeza recordando nuevamente las palabras de Terry. Él habló de desprecios y después de una carta que aparentemente había lanzado a sus pies. Bajó la vista y observó casi bajo una mesa la carta que él había arrojado con ímpetu enfurecido. Candy la levantó del suelo y abrió aquel papel crujiente para leerla con las manos y sus pupilas temblorosas. Estaba fechada en el mes de enero de hace 4 años atrás en la ciudad de Nueva York. Ella leyó cada una de las palabras de aquella misiva con verdadera ansiedad, aunque realmente no estaba comprendiéndolas del todo. Hasta que llegó a una frase que capturó inmediatamente la atención de su angustiado corazón. Nada ha cambiado en mí. Era una carta de amor de Terry. A su manera, claro. Fechada 4 años atrás, después de la muerte de Susana Marlowe. Ella la releyó y seguía sin entender por qué él no se la había enviado. ¿Por qué le reclamaba ahora si ella jamás la había recibido ni respondido? ¿Tendría algo que ver con eso de no sé si esta carta te llegará o no? Dios, ¿qué era realmente lo que había pasado con esta vieja carta que él había arrojado a sus pies? Después de serenarse un poco más, Candy decidió que tenía que saberlo. Saber de verdad qué era lo que había pasado y lo que seguía pasando con él. Y entonces recordó las palabras que alguna vez le había dicho Eleanor sobre que él siempre parecía molesto por algo. Decidió entonces que iría a buscar a la actriz y preguntarle. Quizás ella podría aclararle algo de todo esto, que de ser un sueño hermoso, de pronto se había convertido en una auténtica pesadilla. Candy recuperó la compostura y, tratando de ocultar su ansiedad, salió de Stonehurst Hall a pedirle al chofer que la llevara al teatro de su majestad, por la hora que era. Eleanor debía estar por terminar la primera función de la tarde y planeó encontrarla antes de que comenzara la segunda. No quería dejar pasar más el tiempo. Cuando llegó al teatro, el vigilante de la entrada la reconoció y la dejó pasar sin mayor trámite, sobre todo porque Eleanor Baker había informado que tanto Candy como el duque de Granchester eran libres de pasar a verla en cualquier momento. Candy acudió al camerino de Eleanor, pero ella no estaba allí, sino la asistenta, que le informó que la famosa actriz había salido a atender un compromiso y no sabía a qué hora regresaría. La luna empezaba a elevarse sobre Graham Manor, luciendo como un brillante gajo de luz en creciente, aunque para Terry Granchester era como si se hubiera vuelto completamente negra. Él
Volvió a su castillo casi al caer la noche, agotado por el caos de los frenéticos pensamientos que lo habían asaltado durante todo el día, y todavía furioso con Candy y consigo mismo por haber caído en los mismos errores de su pasado. Pero todavía no estaba lo suficientemente exhausto y consideró seriamente salir a cabalgar otra vez, aunque esta vez la luz de la luna era insuficiente. Lo único que él quería esta noche era cansarse hasta caer para ya no tener que pensar. Pero en la entrada de Graham Manor lo recibió su mayordomo y le informó que tenía visitas esperándolo. Terry maldijo en voz baja, pensando que prefería que lo partieran en dos antes de ver a nadie esta noche. Trató de contener su ánimo lo mejor que pudo, pero el esfuerzo fue insuficiente, así que su voz salió casi como un gruñido cuando preguntó: ¿Quiénes son, Weasley? El mayordomo se mantuvo impasible, sin reaccionar ante su tono. Era uno de los pocos sirvientes que conocía a Terry desde que él era un niño y lo apreciaba sinceramente. El diligente empleado sabía que las ocasiones en que el nuevo duque estaba tan enfadado, lo último que deseaba era hablar con alguien, y siempre solía pedir que lo dejaran a solas. Pero en esta ocasión, él no podía dejar de hacer su trabajo. Lo esperan la señora Elroy Ardley y la señorita Elisa Ligan, milord, le respondió Weasley con toda sobriedad. Terry bufó, malhumorado, mientras masajeaba el tabique de su nariz. De verdad eran las últimas personas del mundo que esperaba y que quería ver. En este momento las está atendiendo su excelencia, la duquesa de Granchester, continuó informándole Weasley parsimonioso. Si usted lo desea, puedo pedir que le preparen un baño rápido y les informaré a las damas que se reunirá con ellas en unos minutos. Terry tomó aire y miró a su mayordomo con sincero agradecimiento. Sabía que este hombre en verdad lo apreciaba y que por eso se atrevía a sugerir lo que para otros empleados sería impensable de hacer. Terry admitió que un baño frío le vendría bastante bien para calmar su estado de ánimo. Sí, gracias, Weasley. Seguiré su consejo. Terry también sentía un genuino aprecio por él y por sus siempre atinadas recomendaciones. Sí, su excelencia. El mayordomo se retiró tras una ligera reverencia, satisfecho por su trabajo. Mientras Terry subía de dos en dos los escalones rumbo a su habitación, por un momento se preguntó qué tan conveniente sería hacer esperar a sus visitas y dar tiempo a que Sofía de Granchester hablara con Elisa Ligan, un par de víboras destilando veneno en la misma habitación. ¿Acaso no era esa una de las señales del apocalipsis? Sin embargo, ya qué más daba. ¿Qué podía ser peor que lo que ahora le estaba pasando? El mundo podía derrumbarse entero y a él
solo seguiría importándole qué es lo que pasaría entre él y Candy. Terry no dudaba de su explicación sobre aquellos compromisos. De verdad que le creyó cada palabra con que ella aclaró todo. Pero hasta antes de escucharla, Terry descubrió un nuevo defecto en sí mismo. Antes y mientras discutía con Candy, él no solo había sentido ese maldito miedo al abandono y al rechazo que siempre tenía incrustado en el centro del pecho como un dolor sordo y constante, sino que también había sentido unos celos tan violentos que lo hicieron sentir como si recibiera una patada de mula en el estómago. Recordó que la enfrentó contaminado con un sentimiento destructivo e ingobernable, como si estuviera montado en un carro imparable rodando cuesta abajo y sin frenos, el cual aparentemente lo había llevado a descender hasta las mismísimas puertas del infierno para presentarle personalmente a uno de sus más terribles demonios, terriblemente celoso. Vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza, porque ya no era solo aquella incómoda sensación que él había sentido alguna vez en su adolescencia ante la sola mención del tal Anthony. No, esta vez se trataba de un sentimiento que lo atravesó con una intensidad totalmente nueva, punzante e ingobernable. Una dentellada feroz que él no había sentido antes porque jamás había sentido celos por ninguna otra mujer, porque nunca había amado a nadie sino a Candy, porque nunca había deseado a nadie como a ella, con tanta intensidad que hasta le dolía el cuerpo. Y ahora se daba cuenta. Se daba cuenta de que ese era uno de los defectos más fuertes de su carácter, del que tenía que redoblar esfuerzos por aprender, si no a dominar totalmente, sí, a templarlo en todo lo posible si no quería ir por la vida, arremetiendo furioso como un toro de lidia. Tenía que vencerse y conquistarse a sí mismo en esto. Si no aprendía la lección, el tiempo gastado y el dolor infligido no habría servido para nada. No podía ir por la vida teniendo celos hasta de las sombras. Tampoco es como si él no hubiera estado nunca con nadie. Y Candy también tenía todo el derecho del mundo de haber amado antes, de haber seguido su camino. Por lo mismo, sofocar la parte enardecida de los celos era lo más sencillo de hacer entre los dos sentimientos que le gobernaban el pecho. Lo que su mente le impedía perdonarle era que ella le fingiera amor constante, cuando toda la evidencia apuntaba exactamente en el sentido contrario.
Durante el baño rápido que tomó, Terry tuvo la oportunidad de serenar un poco su ánimo, pero aún así estaba seguro de que no pasaría una buena noche. Los pensamientos sobre lo sucedido con Candy no lo dejaban en paz, y estaba seguro de que cualquier cosa que pasara esta noche con sus inesperadas visitantes no contribuiría a mejorar su estado de ánimo, sino más bien todo lo contrario. Ahora que estaba un poco más tranquilo y mientras se dirigía a atender a sus visitas, Terry no podía olvidar los ojos de Candy llenos de lágrimas que él había provocado. Se odiaba por haberlo hecho, porque jamás pretendió hacerle daño, ni el más mínimo. Si alguna vez fantaseó con un deseo de revancha, este se apagó rápidamente bajo el simple toque de su mirada. Pero a pesar de eso, parecía que lastimarla era parte de su naturaleza. Él tenía unos malditos mecanismos de defensa que saltaban a la menor provocación. Había estado aprendiendo a domarlos, pero cuando perdió a Candy, también perdió cualquier interés por dejar entrar a nadie en su corazón, y entonces dejó de practicar su dominio. Después de ella, lo mejor era parecer duro y distante, porque así ninguna mujer se acercaría lo suficiente para hacerle daño otra vez. Si seguía así, él sabía que iba a hacerle mucho daño a Candy con ese carácter suyo de los 1000 demonios. Reconociéndose como un hombre roto, Terry pensó: ¿qué derecho tenía él de arrastrarla a la noche oscura de su alma? A pedirle que compartiera ese destino que parecía haberlo condenado a que alrededor de su vida todo siempre se convirtiera en tragedia. Quizás lo mejor sería renunciar a ella. Después de todo, uno siempre está solo. Elisa Ligan observaba con cuidado uno de los enormes cuadros que colgaban de la sala de recepción donde esperaba. Ocupaba toda la pared y en él se retrataba una hermosa mujer de cabellos rojizos, representada como una ninfa de los bosques, vestida con ropas vaporosas y listones que parecían flotar a su alrededor en medio de un hermoso jardín lleno de flores. Viéndola bien, Terry se parecía en algo a ella, y el color de los ojos era el mismo. En este momento Elisa esperaba que él llegara de un momento a otro, y se encontraba rogando porque fuera lo más pronto posible. Su tía abuela Elroy y la duquesa de Granchester habían salido para revisar unos asuntos de interés mutuo y la habían dejado a ella sola por un momento a la espera del duque. Así que Elisa estaba impaciente porque él llegara antes del regreso de las otras mujeres para estar unos momentos a solas. Se preguntó qué tipo de hombre sería Terry ahora. Ella había sabido de él y cruciado
preguntando por su aspecto y su personalidad. Gracias a los informes de un amigo de su hermano Neil, quien, si ella mal no recordaba, salía con la hermanastra del ahora duque. Esa información le había sido de mucha utilidad cuando redactó la carta que decidió mandarle a Terry al día siguiente que ella llegó a Londres. Porque en esas cuestiones, Elisa se había perfeccionado con el tiempo. Sabía qué rasgos del carácter explotar en cada persona y cuáles teclas pulsar para conseguir exactamente la reacción que quería. Aprendió a esconder las mentiras entre verdades tan evidentes que cuando se decían todas juntas, los ropajes de las unas se confundían con los de las otras, y entonces no había forma de distinguir la verdad de la calumnia. Para ella era un juego, y cada vez que jugaba se iba convirtiendo en una verdadera experta. Tanto que ahora estaba aquí, estudiando con detalle los rasgos de aquella pintura y prometiéndose que algún día ella tendría un retrato así para adornar su propio castillo. Cuando escuchó que la puerta de la salita se abría a sus espaldas y se volvió para encontrarse con que era Terry Granchester quien entraba a la habitación. Ella no lo había visto desde hacía más de 7 años, y verlo ahora fue una verdadera sorpresa. Una extremadamente placentera, por cierto. Él ya no era un jovencito, sino todo un hombre devastadoramente atractivo y viril, que llenaba todo el ambiente de la sala con su fuerte presencia. Y por supuesto, era un duque. La mirada de Lisa brilló mirándolo apreciativamente. De golpe le volvieron todas aquellas sensaciones y aquel súbito ardor que le calentaba las mejillas en cuanto lo veía. Él era tan perfecto despliegue de masculinidad que si ahora mismo le pidiera que saltara, ella le preguntaría a qué altura, aunque claro, eso sería solo hasta que lo tuviera comiendo totalmente de su mano, porque entonces sería ella quien tomaría las riendas de tan cautivante criatura. Y de su título y su incalculable fortuna, por supuesto. Esas eran cualidades adicionales que no había que perder de vista. La mirada de Terry, sin embargo, era muy diferente a la de ella. Aunque Lisa era una mujer hermosa y elegante, con una belleza ligeramente gatuna en la mirada, ninguna de esas cosas lo sedujo en lo más mínimo. El conocimiento de su verdadera alma borraba de un plumazo toda la deslumbrante belleza física que poseía aquella mujer. Y todavía más ahora que aquella carta suya había detonado en él el ruin ataque que él le había hecho.
no que decía amar, se regañó, porque no se podía amar a quien solo se lastimaba. Después de todo, quizá Elisa y él no eran tan diferentes y ambos estaban hechos de la misma ralea. A Terry también se le volvió a encender el ánimo con tan solo verla, pero no de buena manera. «Querido Terry», empezó saludando a Elisa, caminando hacia él. Su voz estaba matizada con un tono de seda que ella modulaba a propósito para seducir. «¿Qué quieres, Elisa?» «La duquesa de Granchester nos invitó para tratar algunos asuntos con mi tía abuela, y yo decidí porque sentía verdaderos deseos de saludarte. Es bueno recordar los viejos tiempos, ¿no?» «Hay cosas que deberían quedarse en el pasado y nunca volver. Tú y tu hermano, por ejemplo». Ella se encogió de hombros, desestimando el frío tono de su voz. «Tal parece que sigues algo molesto con nosotros. Con Neil puedo entenderlo porque es tu rival en amores». Él la atravesó con una mirada helada. «Por cierto, dile al imbécil de tu hermano que tengo un asunto pendiente con él», le advirtió Terry. «Pero creo que de mí tienes un concepto equivocado desde hace años, cuando yo solo he procurado tu bienestar», prosiguió diciéndole Elisa, como si no lo hubiera escuchado. «Nunca me dejaste explicarte, pero no fui yo quien mandó aquella carta del establo. Seguramente fue Archie o algún otro como él, de los que siempre han estado enamorados de Candy y querían quitarte del camino. Aquella noche yo también recibí una carta similar a la de ustedes, diciendo que ambos se veían todas las noches, y por eso corrí al establo a tratar de salvar la reputación de Candy. Yo también fui enredada en la trampa de alguien que quería ponerte en mal conmigo». Terry levantó las cejas asombrado de su desfachatez. Esa arpía hablando de trampas y, como siempre, ensuciando todo lo que estuviera a su alcance. Conociéndola, se preguntó por qué muchas de sus calumnias que había leído sobre Candy se le habían quedado dando vueltas por la mente durante el transcurso del día. Se preguntaba cómo pudo haber creído todas aquellas patrañas que habían salido de la pluma de esa bruja, y se dio cuenta de que era porque la había leído. Calumniado a Candy sobre amores con otros hombres, la imagen más insoportable para él. Porque leer a Elisa era diferente que verla. Al leerla, la activa imaginación de Terry llenó los huecos del relato, y las imágenes insinuadas se le habían quedado grabadas en la mente, atormentándolo y despertando en él unos celos terribles. Pero ahora que tenía a Elisa de frente para él,
eran evidentes los estudiados fraseos de la mujer, las casi imperceptibles vacilaciones de su mirada y, en general, todo ese lenguaje corporal que de alguna forma innata Terry estaba acostumbrado a entender de ese modo que tanto lo había ayudado en el pasado para interpretar y reproducir emociones en el escenario. Al verla, era más fácil darse cuenta de que Elisa mentía y confirmar que lo único que ella seguía haciendo era ir por la vida destilando veneno. «Supongo que esperas que te crea», contestó Terry después de un rato de observarla, entornando los ojos con suspicacia. «No lo supongo. Sé que lo harás, porque eres un hombre inteligente». Elisa ya estaba muy cerca de él. Alzó su mirada sugestiva para encontrarla con sus ojos verde y azul. «Creo que ya leíste la carta que te envié hoy por la mañana, ¿verdad? ¿Ya hablaste con ella?» Elisa estaba tan cerca que Terry podía oler su perfume. Estaba seguro que odiaría ese aroma toda su vida. «No», mintió él. «Pues debes hacerlo cuanto antes. Por supuesto que ella lo negará todo. El compromiso con Neil y la fuga con Michael. Te dirá que todo es mentira, pero tú sabrás la verdad, querido». Él atajó su intento de portarse excesivamente íntima con él, tomándola por las muñecas y alejándola. En este momento, nada lo repugnaba más que imaginar su contacto. «Cuando estemos en público, quiero que guardes tu distancia y te dirijas a mí como Su Excelencia», le indicó él entonces, cortante. «Y cuando estemos a solas, ¿puedo llamarte Terry?» «Nunca más volveremos a estar a solas», aseguró él con tajante aspereza, soltándola. Elisa dio un paso atrás. Si se sintió humillada con aquella actitud, no lo dejó traslucir. «Es por esa mustia, ¿verdad? Seguramente todo este tiempo ha estado envenenándote en mi contra». Él, al ver lo engreída que seguía siendo esta mujer, creyendo que el mundo giraba a su alrededor. Candy jamás había hablado mal de ella, ni una sola vez, cuando seguramente esta arpía lo merecía sin ninguna duda. «No sé cómo has podido creerle sus artimañas», siguió diciendo ella, «después de lo que te conté acerca de cómo va embaucando a la gente que llega a creer en su supuesta sinceridad y entrega, porque el hecho de que fuera una ladrona o no ya carece de importancia. Ahora juega por el premio total.
yendo a la casa de hombres ricos y poderosos, prometiéndose con ellos hasta que consigue lo que quiere, pero siempre va por el mejor candidato. No creas que pierde su tiempo en bagatelas. ¿Estás hablando de Candy? En la voz de él era evidente la ironía. ¿Quieres escuchar más? ¿No? ¿Y tú quieres hablar de más? ¿No? Y Terry tuvo un sentimiento de déjà vu. Ahora venía otra vez la parte en que esta arpía calumniaba a Candy. Nunca fuiste su primera opción. ¿No te parece extraño que lo seas hasta ahora que eres un duque? En la voz de Lisa había una estudiada nota de advertencia. Esa mosca muerta se fugó con Michael Girard y lo prefirió sobre ti. Por eso no quiso verte cuando le mandaste aquella carta. Por eso te exigió que nunca volvieras a buscarla. Sigue siendo la misma sucia mentirosa de siempre, empezó a decirle Terry, pero tras unos segundos cayó en la cuenta de lo que ella estaba diciendo. Desconfiado y amenazante, le preguntó con voz grave: Elisa, ¿y tú cómo lo sabes? El gesto de ella denotó sorpresa, tal vez por haberse descuidado. ¿Saber qué cosa? Trastabilló. Lo de la carta que le envié a Candy en Chicago. Ella me lo dijo. Mentirosa. Ella jamás te contaría algo así. Pues lo hizo. Recuperando el control, ella se mantuvo en su palabra. Pero de pronto, todo pareció volverse tremendamente claro en los pensamientos de Terry. Como si fueran las piezas de un rompecabezas que empezara a encajar limpiamente, sin tener que forzarlas. Se acercó y la tomó por los hombros, cerrando con fuerza sus manos sobre sus brazos. ¿Fuiste tú, Elisa? Su voz casi era un rugido demandando por una respuesta. ¿Yo? ¿Qué cosa? No sé de qué me estás hablando. ¿Tú devolviste aquella carta? Elisa lo miró indefensa y asustada. Vio que sus ojos ardían, pero no de buena manera. Claro que ella sabía qué carta se refería a él, pero por el momento no le convenía en absoluto que se supiera la verdad. Sin embargo, en la vida había cosas incontrolables, casualidad o destino, que inevitablemente se escapaban de las manos, incluso para alguien tan meticuloso como Elisa Liga. ¡No, Duque! Otra voz tan decidida como la de él cortó el aire con un tono implacable. Era Elroy Ardley, quien regresaba a la habitación y lo había oído todo. ¿Quién le regresó aquella carta en aquella ocasión? Fui yo. Hasta aquí. ¿Qué
tal, chicas? Este capítulo se quedó de infarto. Apenas puedo esperar para el próximo. ¡Ay, qué cosas! Ahora sí, ya se dio cuenta Terry de lo estúpido que ha sido en pensar mal de Candy, en haber creído una vez más en las calumnias de Lisa y de todo lo que sufrió por tonto, por no haberlo ido a buscar en persona. ¡Ay, no! Todo lo que se hubieran ahorrado si lo hubiera hecho. ¡Qué cosa! ¿Están de acuerdo, chicas? ¡Ah! Esta historia es emocionante, y lo que le sigue, y yo ya quiero ver ¡ay! Cómo las hacen pagar por sus fregaderas. Mugres viejas. ¡Ay! ¡Ay! Pensar que si hay gente así, que nada más anda ahí inventando a ver qué ponzoña le avienta a la otra gente encima. ¡Qué horror! ¡Ush! A sacudirnos las malas vibras, queridas. Bueno, pues ya saben que me emociono junto con ustedes escuchando estos relatos, narrándolos sobre todo. Lo disfruto mucho. Me divierto mucho. Y me encanta que nos acompañen en nuestros relatos apasionados. Muchas gracias, Alexa PQ, por permitirme deleitarme con tus letras y transmitir, o al menos tratar de transmitir las emociones que tú te propusiste cuando escribiste este maravilloso relato. Muchas gracias, nenas, por acompañarnos. Muchas gracias por suscribirse, por darle like, por compartir los links, por suscribirse también a la membresía, por escucharnos en nuestras noches Yumilicious también, con el relato de Wendy Granchester que sigue ahí pendiente, está hasta el 3er capítulo en la nueva plataforma y se suben pequeños pedacitos del capítulo con el link en donde lo pueden escuchar completo, para que no se lo pierdan. De igual manera, así lo estaremos haciendo con los capítulos que tengan contenido Yumilicious, como lo será el capítulo 12 de Quédate conmigo, porque se viene un capítulo cargado del limón, después de que veamos qué es lo que sucede con esta discusión entre la abuela Elisa, la duquesa ahí de testigo, y recuerden que Candy también va camino a Graham Manor. ¿Qué será lo que pasará? Ya lo veremos. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.